Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Era un día cualquiera en el pueblo de Vallequieto, un lugar acurrucado entre montañas altas y ríos serpenteantes. Alba, con sus 20 años cumplidos, recorría la plaza del pueblo como cada mañana, disfrutando del frescor que precede al alba. Pero aquel día, algo diferente captó su atención. Un brillo inusual provenía de la piedra central de la plaza, una enorme roca que siempre había estado allí, tan inmóvil y silenciosa como el mismo tiempo. Movida por una curiosidad irrefrenable, Alba se acercó. Allí, incrustada en la piedra, había una lanza de aspecto antiguo. Su metal brillaba con tonos de bronce y plata bajo los primeros rayos del sol. Intrigada, extendió su mano para tocarla. Al hacerlo, una oleada de visiones la golpeó con la fuerza de una tormenta de verano. Vio guerras, pactos y a una mujer, fuerte y comandante, su tatarabuela, que blandía esa misma lanza en batallas legendarias. Cuando las visiones cesaron, Alba retiró su mano, jadeando por el aire fresco de la mañana. La lanza parecía vibrar con una energía propia, como si reconociera a Alba como su nueva portadora. Sin saber cómo, sus dedos se cerraron alrededor del asta y con un tirón firme, la lanza salió de la piedra como si hubiera estado esperando ser liberada. Al retirar la lanza, Alba sintió como el peso de su legado caía sobre sus hombros. La conexión con la lanza era profunda, inquebrantable, y traía consigo un sentido del deber que no podía ignorar. Mientras se acostumbraba a la sensación, un sutil cambio en el aire le hizo levantar la vista. La plaza, que momentos antes bullía con la actividad matutina de los aldeanos, estaba ahora en un silencio sepulcral. Todos observaban, algunos con asombro, otros con un temor reverencial. Alba sostuvo la lanza frente a ella, sintiéndose por primera vez parte de algo mucho mayor que su propia existencia. Con la lanza en mano, caminó a través de la plaza. Cada paso resonaba con el eco de un destino antiguo que ahora se despertaba. Sabía que su vida había cambiado en el momento en que tocó la lanza. Lo que no sabía era cuánto más cambiaría cuando el sol se pusiera y la figura de Iván apareciera en el umbral de su puerta, trayendo consigo secretos del pasado y un juramento que había durado más de un siglo. Un juramento de protección, no solo para ella sino para todo Vallequieto. La noche había caído sobre Vallequieto con una tranquilidad inusual, rota solo por el ocasional aullido distante de un lobo en las montañas cercanas. Alba, aún inquieta por los eventos del día, se encontraba en la cocina de su modesta casa, la lanza apoyada contra la pared, irradiando un suave resplandor que iluminaba la estancia de manera fantasmal. Fue entonces cuando se oyó un golpe suave en la puerta. Alba, con la cautela que da el instinto, se acercó lentamente. Al abrir, se encontró frente a frente con un hombre alto, de cabello oscuro y ojos aún más oscuros, que la miraba con una intensidad que casi podía sentirse físicamente. «Me llamo Iván», dijo con una voz que llevaba el eco de montañas lejanas y tiempos olvidados, «y he venido porque tú has despertado la lanza». Intrigada pero desconfiada, Alba lo invitó a entrar, no sin antes asegurarse de que la puerta estuviera abierta lo suficiente como para gritar por ayuda si era necesario. Una vez dentro, Iván comenzó a contar su historia, una que estaba intrínsecamente ligada a la de la lanza y a la de los antepasados de Alba. Él era el último en una línea de protectores, cuya vida y destino habían sido jurados para servir al portador de la lanza. Su familia había protegido a generaciones de guerreros en su pueblo natal, muy lejos de allí, hasta que la lanza se perdió en la historia. Iván había pasado años buscándola, guiado por viejas leyendas y el ineludible llamado del deber que corría por sus venas. Mientras Iván relataba su vida de búsqueda y sacrificio, un ruido sordo y una ráfaga de aire frío anunciaron la llegada de las sombras errantes. Criaturas formadas de oscuridad y malicia, atraídas por el poder antiguo de la lanza, surgieron de las sombras de la noche. Iván se levantó rápidamente, sacando una espada que brillaba con una luz plateada bajo la luna. «Alba, detrás de mí», gritó Iván, mientras la primera de las sombras cruzaba el umbral. Alba, aunque sorprendida, no era ajena al combate. Su padre le había enseñado lo básico para defenderse. Tomando la lanza con manos firmes, se posicionó junto a Iván. Juntos, lucharon contra las sombras, moviéndose con una sincronía que parecía provenir de un entrenamiento que no habían tenido juntos. Tras una lucha feroz, lograron repeler el ataque,
Pero el incidente dejó claro que alguien o algo había sentido el despertar de la lanza y deseaba apoderarse de ella. Entre la adrenalina del combate, Alba sintió como la desconfianza inicial hacia Iván empezaba a transformarse en algo parecido a una camaradería forjada en el fragor del combate. Él no solo había demostrado su valor, sino que su historia y la de ella estaban ahora irremediablemente entrelazadas. Exhaustos pero alerta, limpiaron el desorden del combate y aseguraron la casa. Iván explicó que las sombras eran solo el principio y que debían prepararse para lo que estaba por venir. Alba, con la lanza a su lado, sabía que no podía rechazar el legado que había elegido aceptar. Mientras la luna alcanzaba su cenit, ambos planeaban su siguiente movimiento, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. A medida que los días se sucedían, Alba e Iván se adentraban más en el misterio de la lanza y en los secretos de sus linajes. La casa de Alba se convirtió en un refugio y un lugar de entrenamiento, donde el eco de la lanza resonaba en cada esquina, recordándoles el peso de su herencia compartida. Iván, con una paciencia y una habilidad nacidas de años de práctica, enseñaba a Alba no solo cómo manejar la lanza en combate, sino también cómo entender su historia y el poder que encerraba. Cada sesión de entrenamiento era intensa, marcada por el choque del metal y el silbido del aire cortado por la hoja afilada. Alba, con una determinación férrea, aprendía rápidamente, su destreza con la lanza mejoraba día a día, y su conexión con Iván se fortalecía, tejiendo entre ellos un lazo que iba más allá del deber. En las noches, después de cenar y mientras la lumbre crepitaba suavemente en la chimenea, Iván compartía historias de sus ancestros. Narraba batallas antiguas, alianzas y traiciones, pintando un mundo que Alba solo había imaginado en los libros de historia. A través de estas historias, Iván no solo le enseñaba la historia de su familia, sino que también la preparaba para los desafíos que podrían enfrentar juntos. Una tarde, mientras practicaban en el bosque cercano, un grupo de sombras atacó de nuevo. Esta vez, estaban más organizados y eran claramente más fuertes. Alba y Iván lucharon con un fervor renovado, sus movimientos ahora más sincronizados. Durante la batalla, Alba sintió como la lanza vibraba en sus manos, guiándola casi con voluntad propia. Las sombras fueron repelidas, pero dejaron claro que las fuerzas que deseaban la lanza estaban creciendo en número y en audacia. Exhaustos pero victoriosos, regresaron a la casa. Esa noche, mientras los vientos fríos azotaban las ventanas, Alba e Iván se sentaron frente al fuego, compartiendo una botella de vino local. Fue entonces cuando Iván, con una seriedad inusual, reveló que había descubierto pistas de que el enemigo que los acechaba podría estar ligado a su propio pasado, a una traición que había fragmentado su familia hace generaciones. Esta revelación sacudió a Alba, quien comenzó a comprender la complejidad de su legado y la profundidad de los lazos que ahora la unían a Iván. No solo compartían un enemigo común, sino también un pasado entrelazado por el destino y la sangre. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche, y cuando finalmente se dirigieron a sus respectivos cuartos, lo hicieron con la certeza de que su lucha era justa y necesaria, y que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. La tensión en Vallequieto crecía a medida que los ataques de las sombras se hacían más frecuentes y feroces. Alba e Iván, conscientes de la creciente amenaza, decidieron que era hora de preparar al pueblo para un posible asedio. Las antiguas historias narradas por Iván revelaban que tales enfrentamientos no eran desconocidos para los portadores de la lanza y sus protectores, pero esta vez el enemigo parecía tener un conocimiento profundo de sus movimientos y estrategias. Durante días, Alba e Iván entrenaron a los aldeanos, muchos de los cuales nunca habían empuñado más que herramientas de labranza. Enseñaban técnicas básicas de defensa, como manejar espadas y lanzas improvisadas, y la importancia de la unidad y el coraje frente al peligro. Paralelamente, fortificaron la aldea, reforzaron puertas, erigieron barricadas y establecieron puntos de vigilancia. Mientras el trabajo avanzaba, la relación entre Alba e Iván se profundizaba. Las largas horas de preparativos y estrategias compartidas los hacían apreciar aún más las cualidades del otro. Una noche, mientras revisaban los planes de defensa, Iván tomó la mano de Alba, mirándola a los ojos. «No importa lo que pase», dijo con voz firme. «Estoy aquí, no solo como tu protector, sino como alguien que...» Su voz se apagó, pero sus ojos decían todo lo que las palabras no podían. Alba le respondió con una sonrisa, sintiendo como el miedo y la incertidumbre daban paso a una confianza y un afecto que nunca había esperado encontrar en tales circunstancias. Juntos,
Pasaron la noche ultimando los detalles de su táctica defensiva, conscientes de que los lazos que habían formado eran ahora su mayor fortaleza. El enemigo, que también reclamaba la lanza como suya por derecho de sangre, no tardó en mostrarse. Una noche, bajo un cielo sin luna, las sombras convergieron hacia el pueblo con una coordinación escalofriante. Alba e Iván, junto a los aldeanos ahora convertidos en milicianos, los enfrentaron con una valentía que solo puede surgir del amor por su hogar y sus seres queridos. La batalla fue ardua. Las sombras parecían interminables, y cada oleada superaba a la anterior en fuerza y número. Alba, en el centro de la lucha, manejaba la lanza con una destreza que inspiraba a todos. Iván, a su lado, luchaba con la espada que había sido de su padre, cada movimiento un tributo a su linaje y su juramento. A medida que la batalla se intensificaba, una figura se destacó entre las sombras, portando una espada que parecía gemela de la de Iván. Este enemigo no era simplemente otro guerrero, era el portador de un legado tan antiguo y poderoso como el de Alba. El enfrentamiento entre Alba e Iván y este misterioso adversario fue el clímax de la noche, un duelo que parecía decidir no solo el destino de Vallequieto, sino el de todos los ligados por la historia de la lanza. La batalla que había comenzado bajo la oscura velada de la noche continuaba sin tregua al romper el alba. Alba e Iván, en el corazón de la lucha, eran el pilar sobre el cual los aldeanos se apoyaban para encontrar el coraje de enfrentar a las hordas de sombras que parecían surgir de la mismísima tierra. A medida que el sol se elevaba, iluminando los restos de la noche anterior, la figura misteriosa que lideraba a las sombras se hizo más visible. Era un hombre de estatura imponente, con rasgos que espejaban los de Iván de manera perturbadora. Su presencia en el campo de batalla era tanto un desafío como una revelación, y su combate contra Alba e Iván se intensificaba con cada intercambio de golpes. Durante uno de estos enfrentamientos, el enemigo logró desarmar a Alba, pero antes de que pudiera asestar un golpe fatal, Iván se interpuso, bloqueando el ataque con su espada. «¡Retrocede, Alba!», gritó Iván, mientras paraba y repelía los golpes con una destreza que solo la desesperación y el amor podían alimentar. Alba, recuperando su lanza rápidamente, se unió nuevamente a la lucha, flanqueando a su adversario con movimientos que reflejaban su creciente habilidad y entendimiento del arma ancestral. El combate culminó en un momento crítico cuando Iván, en un acto de arrojo y sacrificio, logró desarmar al líder enemigo, pero no sin recibir una herida grave en el proceso. Alba, viendo caer a Iván, canalizó todo su dolor y furia en un último esfuerzo, empujando al enemigo hacia atrás con una serie de movimientos que parecían dirigidos por la propia lanza. Con el líder de las sombras finalmente vencido y sus fuerzas disipándose como niebla bajo el sol, Alba se apresuró al lado de Iván, cuya herida parecía más allá de cualquier ayuda que los aldeanos pudieran ofrecer. Sin embargo, en ese momento crítico, la lanza brilló con una luz intensa y casi como respondiendo a la desesperada necesidad de Alba, emitió un pulso de energía que envolvió a Iván, cerrando su herida y restaurando su vigor. El alivio y el asombro se apoderaron de todos los presentes, mientras Iván se recuperaba lentamente, ayudado por Alba. Los aldeanos, exhaustos pero exultantes por la victoria, comenzaron a celebrar, aunque con cautela, conscientes de que la batalla que habían ganado era solo una parte de una guerra mayor que aún se cernía sobre ellos. Este momento de respiro permitió a Alba e Iván compartir sus temores y promesas para el futuro. Mientras se preparaban para los desafíos que sabían que vendrían, su vínculo se fortalecía aún más, uniendo sus destinos no solo por la batalla y el legado, sino también por un amor que había sido templado en el fragor de la guerra. Tras la épica batalla y la milagrosa curación de Iván, Vallequieto comenzó a respirar de nuevo. Los aldeanos, fortalecidos por la victoria y el liderazgo de Alba e Iván, trabajaban juntos para reconstruir lo que las sombras habían dañado. La lanza, ahora reconocida no solo como un arma de poder, sino también como un símbolo de unidad y protección, ocupaba un lugar de honor en la plaza del pueblo, bajo la custodia vigilante de Alba. A medida que los días se alargaban y la normalidad empezaba a retornar al pueblo, Alba e Iván tomaban tiempo para reflexionar sobre los eventos recientes. La revelación de que el líder de las sombras compartía un legado con Iván había dejado una huella profunda en él. Juntos, decidieron investigar más sobre su historia familiar, buscando entender y prevenir la emergencia de futuras amenazas. Durante este tiempo, el amor entre Alba e Iván, que había nacido en medio del conflicto, florecía con una nueva paz. Paseaban juntos por los bosques que rodeaban el pueblo, compartiendo sueños y risas,
mientras planificaban su futuro juntos. Iván, quien había vivido marcado por la soledad y la carga de su deber, encontraba en Alba y en Vallequieto un hogar que nunca había imaginado posible. Un día, mientras exploraban un antiguo archivo en la casa de Alba, descubrieron un diario perteneciente a un ancestro de Iván. El diario detallaba la historia de la lanza y revelaba que había sido creada no solo como un instrumento de guerra, sino como un medio para forjar la paz. La verdadera fuerza de la lanza residía en su capacidad para unir a las personas y sanar las heridas del pasado. Con este nuevo entendimiento, Alba e Iván decidieron que era hora de sellar el juramento de los protectores de una manera que reflejara su amor y compromiso mutuo. En una ceremonia frente a todo el pueblo, renovaron el juramento, prometiendo servir y protegerse mutuamente y a su comunidad. La lanza fue colocada en un monumento diseñado para recordar a todos los desafíos superados y las esperanzas para el futuro. La celebración que siguió fue la más grande que Vallequieto había visto en años. Música, bailes y risas llenaban el aire, y por primera vez en mucho tiempo, un sentido de verdadera paz y alegría se asentaba en el pueblo. Alba e Iván, rodeados de amigos y familia, compartían una mirada que decía todo. Habían enfrentado la oscuridad juntos y habían emergido no solo indemnes, sino más fuertes y más unidos. Mientras la fiesta continuaba en la noche estrellada, Alba e Iván se apartaron un momento para mirar las estrellas. Mano a mano, sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que el futuro les trajera. El juramento de los protectores, ahora un juramento de amor, era su promesa eterna, un lazo que no solo los ataba a ellos, sino a todo Vallequieto.